Cordial saludo a todos los asistentes. A continuación vamos a presentar la socialización al programa para el control de invasión del espacio público en La Dorada Caldas. Agradecemos la asistencia del delegado en representación de la alcaldía municipal, el delegado que viene en representación de la gobernación departamental y los demás asistentes en representación de comerciantes formales, informales, vendedores ambulantes y comunidad en general. Mi nombre es Ariel Gerardo Vargas Bernal, ingeniero civil. Bueno, en primera instancia les quiero presentar el equipo de profesionales. Este es un equipo líder que se ha conformado para la realización del proyecto. Entonces contamos con profesionales en diversas especialidades con experiencia en formulación de proyectos, en dirección y trabajo en equipo sobre los mismos, y con alta competencia como project manager. Bueno, vamos a hablar de la problemática, del por qué surge este proyecto. Podemos hablar que en la actualidad nos encontramos con un desafío importante a razón de el constante cambio que vivimos como humanidad. Pues este cambio se genera en las ciudades por el aumento poblacional. Podemos hablar entonces del crecimiento demográfico. Al existir o al presentarse, pues se va a generar un crecimiento territorial con una mayor demanda y también por ende crecimiento o desarrollo de la infraestructura municipal. ¿Esto qué genera? Genera un reto a las entidades estatales, más cuando se tratan de proyectos de carácter social. Teniendo en cuenta que aquí de lo que vamos a hablar es de la obstrucción o la falta de movilidad de los peatones y del tránsito vehicular. Por lo que se deben diseñar unos espacios públicos de calidad. La Dorada Caldas es uno de los municipios de mayor concentración de población desplazada o víctima por la violencia en el departamento. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues lo que se genera es que la comunidad de los sitios rurales pues se desplazan a las cabeceras municipales en búsqueda de oportunidades. Llegan a estas cabeceras municipales, a las ciudades, y pues no encuentran estas oportunidades y tienen que incursionar en el mundo del comercio informal para poder llevar el sustento a sus hogares. Lo que poco a poco ha generado que nuestros andenes y aceras se nos estén llenando de este tipo de vendedores ambulantes o comercio informal, y nos está obstruyendo lo que hablábamos del paso peatonal y vehicular. El crecimiento de estos vendedores informales ubicados sobre el espacio público destinado para el tránsito peatonal pues genera inconformidades, en este caso pues a los doradenses en especial, toda vez que pues se trata de situaciones que no son reguladas. Entonces, ¿qué se genera? Pues se genera contaminación ambiental, o que se puede llegar a generar por este tipo de mala utilización de estos espacios públicos. Pues se genera contaminación ambiental, se genera deterioro urbano, inseguridad. Tengamos en cuenta que pues al presentarse la obstrucción pues es el momento preciso o oportuno para muchos poder practicar el cosquilleo o el atraco, inclusive a mano armada. Genera congestión vehicular y en últimas pues lo que genera es una pérdida de espacios para el goce y el disfrute del ciudadano. Ahora bien,
Debemos plantear unos objetivos para poder mitigar o solucionar esta problemática presentada con el espacio público. Entonces, estos objetivos estratégicos son los siguientes y atento cuidado a la explicación. Incorporar acciones y estrategias que permitan el acoplamiento adecuado de los derechos y deberes de los ciudadanos frente al buen uso y aprovechamiento del espacio público. Palabras más, palabras menos es realizar o acciones que nos permitan, pues mediante unas estrategias que nos permitan recuperar el espacio público, no es más. Ahí lo que vamos a buscar es recuperar el espacio público. Lo que pasa es que el proyecto se monta para no hacerlo de una manera arbitraria, para no usar la fuerza, sino para manejarlo de una forma integral. Ese tema, esa palabrita nos la vamos a encontrar mucho porque pues la idea del proyecto es que solucione una problemática y que esta solución perdure en el tiempo. Entonces, una vez recuperamos esos espacios, ¿qué podemos hacer? Podemos garantizar a todas las personas los derechos al uso y aprovechamiento del espacio público. Claro, ya tenemos el espacio. Entonces, esto lo debemos garantizar y más adelante vamos a ver cómo lo vamos a garantizar. Otro de los objetivos estratégicos es atender al vendedor ambulante de manera integral, óigase bien, integral, promoviendo en ellos nuevas modalidades de emprendimiento y microeconomías que puedan dinamizar el mercado local y familiar. En otras palabras, lo que hay es que educar al vendedor ambulante. ¿Para qué? Para que sea más competitivo en el mundo del comercio. Muchos de ellos pues no tienen las competencias o no han recibido capacitaciones al respecto y pues no son competitivos en un mundo agreste y que no es el de ellos, hablando más cuando se trata de personas desplazadas. Bueno, aquí vamos a contemplar un par de imágenes que nos demuestran o pues nos dan claridad a lo que ya acabo de hablar. Entonces aquí encontramos la esquina de la carrera 14 con calle 15. Podemos ver cómo el comercio informal se ha apoderado de la acera y de gran parte de la vía, lo que ha impedido el tránsito vehicular y el tránsito peatonal y genera una serie de acciones, digamos en muchos casos agresivas para el peatón, como puede ser la oportunidad para ser atracado al no poder transitar libremente. También podemos ver que no hay una disposición de los residuos sólidos, no encontramos un orden, no sabemos la persona como tal o el vendedor ambulante de cómo hace sus necesidades. Entonces hay una serie de inconvenientes que se generan, o sea, ahí podemos analizar y ver una serie de cosas que afectan la contaminación visual, contaminación ambiental, hay una serie de factores importantes ahí. Vean la siguiente imagen, es en la calle 15 entre carreras 13 y 14 y pues más de lo que les vengo hablando, no hay disposición de los residuos sólidos adecuadamente, encontramos, mejor dicho, unas condiciones inclusive para la venta de alimentos que no son las más adecuadas en higiene y salubridad. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del alcance del proyecto. Entonces, ¿de qué se trata o cómo o qué es lo que a dónde queremos llegar con este proyecto y cuál es lo que abarca en total el proyecto? Entonces, ¿qué encontramos? Lo que se pretende es formular un programa que permita el control de la invasión del espacio público con comercio informal en el área urbana del municipio de La Dorada Caldas, mediante la implementación de las siguientes estrategias
que voy a decir a continuación. ¿Qué es lo importante acá? Que se va a recuperar el espacio público, pero para darle un buen uso. Entonces, ¿qué encontramos? Muchos de estos vendedores ambulantes, pues se les va a garantizar que puedan seguir laborando en su actividad de comercio, pero con unas condiciones mejores. Va a tener su recinto, su espacio, bien sea en el mismo punto donde se encuentra ubicado, solo que con mayor orden, o en uno que no afecte su economía. Entonces vamos a ver las estrategias. Entonces decimos que es la promoción, el ordenamiento y la recuperación del espacio público con dotación de mobiliario urbano. En otras palabras, pues se recupera el espacio público. ¿Qué se debe hacer con el espacio público? Pues aprovecharlo. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Pues lo aprovechamos utilizando o dotándolo de mobiliarios urbanos. ¿Qué es un mobiliario urbano? Puede ser una butaca, puede ser un cesto de basura, puede ser un parasol, un paradero de buses. Algunos podemos hablar de unos locales pequeños comerciales para estos vendedores informales en las áreas donde se permite, y para poder generar la formalización de esta actividad, que es donde llegamos al punto que es formalización laboral para vendedores ambulantes y atención social integral. Volvemos a hablar del tema integral. Entonces, ¿qué es el tema acá? Aquí lo que hablamos es que el vendedor informal que se formalice como tal. Entonces pueda tener una atención a su seguro de salud, pueda tener acceso a todas sus prestaciones sociales y tenga una estabilidad económica. Entonces esa es como, pero toca es formarlo, porque en últimas hay gente que se dedica a una actividad para la cual no ha tenido una capacitación como tal, sino por descarte o por obligación o porque no hubo más para hacer, terminan desarrollando esta actividad. Tienen que llevar el sustento al hogar. Entonces, el Estado no les brinda otras opciones y lo hacen. Esta es la idea de hacer las cosas bien hechas. Entonces es brindar unas opciones diferentes para generar la formalización de los vendedores ambulantes. Otro punto del alcance, y pues por este vamos desarrollando como la metodología, voy hablándoles de todo, no específicamente del alcance. Entonces decimos que la implementación de estrategias pedagógicas y educativas frente al buen uso y aprovechamiento del espacio público para los habitantes del municipio, con el fin de generar cultura ciudadana. Esto es una capacitación. Antes hablábamos como capacitar al vendedor ambulante. Aquí es una capacitación a la sociedad, una capacitación social. La idea que es generar sentido de pertenencia, valor y pertenencia por las cosas públicas, por los bienes públicos. Entonces, eso va a hacer unas capacitaciones en los colegios, unas capacitaciones en las empresas, para que nosotros nos sintamos dueños de lo público. Sencillo, como ya es mío, entonces yo lo cuido, que es lo que no nos está pasando en estos momentos. Entonces, la idea es que sintamos ese valor por lo público y lo sintamos propio. Por último tenemos la implementación de acciones para la articulación institucional para el ordenamiento, control y vigilancia sobre el espacio público. A ver, pues el proyecto lo podemos desarrollar en este momento, pero como lo dije antes, la idea es que perdure en el tiempo. Entonces la idea es que a esto haya un apoyo institucional, que haya una articulación de las instituciones, pueden ser públicas o privadas, siempre en busca de un mismo fin y de un mismo objetivo, que es mantener el proyecto, o que en este caso viene siendo el control del espacio público,
perdurable en el tiempo. O sea, empezar desde educación, desde el más pequeño en adelante, para que nos sintamos dueños de nuestros entornos. Bueno, acá les presento una imagen. Esto es un proyecto que se desarrolló en otra ciudad. Se encontraba una estructura abandonada y simplemente se hizo una adecuación de la misma para que los vendedores informales pudieran formalizar su actividad. Entonces, acá cuentan ya con un orden, cuentan con unas condiciones mejores para poder laborar. Aquí ya encuentran baños, ya tienen donde hacer sus necesidades, donde lavarse las manos, inclusive donde lavar sus productos. Entonces es como el objetivo, aún siendo que pues para este proyecto la idea es que este tipo de intervenciones se hagan en zonas urbanas de poco uso. Bueno, por último quiero mencionarles que se ha desarrollado un plan de gestión de las comunicaciones, de donde obtenemos este link y tenemos este proyecto y la estructuración del mismo y lo que llevamos lo tenemos acopiado en esta página por si les interesa. La idea es, otro de los puntos importantes de este proyecto es que tengamos en cuenta las nuevas herramientas las herramientas virtuales y informáticas que tenemos en la actualidad. No queda más por decir. Muchas gracias.